Hola, profesora Suradaí Cruz Jaín de la asignatura de normatividad aduanera. Mi nombre es Genaro Sandoval Aldama y le voy a dar cumplimiento a la evidencia de aprendizaje, delitos en aduanas, de la unidad número 3, en donde la actividad nos solicita que realicemos un análisis dentro de tres partes. En la primera, antes de que sea el despacho aduanero, otra cuando ya se esté realizando el despacho y una después del despacho, para no incurrir en algunas sanciones. Y si es así, cuáles son esas sanciones que nosotros podemos tener. Para ello necesitamos verificar unas estrategias de prevención. Esas estrategias de prevención es la exigencia del AA, la prevalilador, el compromiso de las partes, reconocimiento previo, lectura de los datos duros, base de mercancías, control de inventarios automatizado, control de activos fijos, código de fracciones arancelarias, glosa de operaciones auditatorias aduaneras, confirmación de criterios. En base a esto, si en el dado caso que incurrimos en algún incumplimiento en el momento de querer importar, ya sea cualquier mercancía o producto, en este caso vamos a hablar de los lentes, como lo solicitó que nos dirigiéramos al plan de importación de la unidad número 2. Entonces estamos viendo que tenemos que exportar los lentes desde China a México. Esto lo encontramos regularmente regulado en el artículo 152 de la ley aduanera y se considera como una infracción simple, así como el PAMA o el PACO. Puede dar inicio el reconocimiento aduanero. El segundo reconocimiento es la verificación de mercancías en el transporte, en la glosa y los documentos. Este tipo de infracciones se lleva a cabo cuando se trata de determinación de contribuciones omitidas o cuotas compensatorias, o en su caso la imposición de sanciones. Cuando la Administración General de Aduanas emite un fallo en contra del importador, se finca un crédito fiscal según el artículo 4 y el cuarto A del Código Fiscal de la Federación. Los que tengan derechos a percibir el Estado de sus organismos descentralizados que provengan de las contribuciones. Esto es cuando ya tenemos alguna responsabilidad por algo que no hemos cumplido. Pero como estamos hablando de previo a las sanciones, antes que nos sanciones, pues debemos de conocer perfectamente cómo está constituido todo el marco jurídico regulatorio para no incurrir en alguna sanción. Tenemos que el marco jurídico regulatorio está dividido en tres partes, que es la norma sustantiva, la suprema jurídica y la norma formal. Dentro de la norma sustantiva tenemos la ley del Reglamento de Comercio Exterior, los acuerdos de decretos, el LIMP, el LITIGIE y las leyes fiscales. Dentro de la Suprema Jurídica encontramos a dos, que es la Constitución Política y los Tratados de Libre Comercio. Dentro de la norma formal tenemos varias leyes, que es la Ley de Reglamento Arancelario, la CF, que es el reglamento, y la Ley Federal de Derechos al Control, Ley de Procedimiento Administrativo, Ley del RISAT y Ley del Juicio de Nulidad. Entonces, ese marco jurídico lo debemos de conocer para interpretarlo, ¿verdad? Y también debemos de ver con lo que es la facilitación con el control, o sea, los impuestos que vamos a pagar. Dentro de los impuestos tenemos que verificar en dónde está catalogado nuestro producto, si está en el IGI, en el TAB, en el PROCET, en el REFED o en el simplificado.
Dentro de las regulaciones debemos ver los permisos y los cupos, los NOMS, las contribuciones del DATA, el IVA, el IMSS, el INSA y las restricciones no arancelarias, que son autorizaciones, registros, licencias, remedio comercial. Y dentro de los registros contables tenemos que verificar impuestos internos para programas especiales, INMES, DATS, FAC, franqueteriza, que en este caso no es nuestro producto se encontraría dentro de las restricciones no arancelarias, entonces nada más tendríamos que ver las autorizaciones, los registros, las licencias y el remedio comercial. Previo antes de sufrir una sanción, y ya para operar dentro de la aduana, que ya está en el proceso, tendríamos que ver lo que hace la aduana. La aduana hace una valoración aduanera, que ya es lo que cuando ya está, digamos, de alguna manera despachando, verifica lo que es la compraventa, verifica que si no tiene afectación o dato conocido. Este valor de transacción, compraventas de CIF, está basado bajo el artículo LA 56, y si no es una compraventa, entonces el valor tiene que verificar el valor de la transacción, y si son idénticas o similares. El precio unitario de la venta, el valor reconstruido y la metodología flexible. Ese es el manifiesto de valor que hace la aduana. Dentro de ellas también lo que hace es una fracción arancelaria. Esto es para ver el objetivo de control estadístico, el origen de norma sustantiva, aplicación universal, subpartida, las posiciones arancelarias, estructura sistemática, reglas generales, reglas compensatorias, designación, notas legales explicativas, y esa responsabilidad es compartida, tanto del que va a importar como de la misma aduana que está viendo todo. Y dentro de ellos también tendría que ver lo que es todos los impuestos que se tienen que cubrir, como por ejemplo es el arancel, el IVA, los permisos, todo lo que tiene que verificar el aduanero, tanto el aduanero como el dueño de la mercancía. En este caso, pues obviamente que tiene que ser el importador. Debe verificar varios puntos y lógica. Ya después de la guía para evitar incurrir en algo, Ya después de que ya se verificó todo, y si en el dado caso que no cayamos en alguna sanción, pues ya sería muy sencillo que en este caso ya la mercancía llegaría a su destino en tiempo y forma. Pero si en el dado caso que no sea así, tendríamos que verificar cuáles son las posibles sanciones que nosotros llegamos a ser acreedores por no realizar el procedimiento adecuadamente. Las consecuencias que podemos tener jurídicas son las sanciones económicas, multas, accesorios y el principal. Embargo precautorio, eso es o sea, nos retienen toda la mercancía. Responsabilidad directa y solidaria, suspensión del padrón, también es como si nos quitaran toda nuestra documentación, todos nuestros permisos. Podemos ser acreedores a una suspensión, cancelación, una patente, autorización, y lo más grave que podríamos llegar a tener es la privación de la libertad, por a lo mejor por estar haciendo importaciones que son ilegales.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado ahí para ir verificando qué es lo que está pasando. Y el origen de las irregularidades provienen desde el inicio, que son subdevaluación, subfacturación, incorrecta clasificación, omisión de cambio de régimen, vencimiento o cobertura permisos, falta de licencia de marcas, aplicación indebida del anexo 27, triangulación, comprobación de origen, omisión de declaración y omisión del pago. 303, 14, 16. Esos son los puntos que debemos de verificar no los podemos omitir para no ser sancionados. Tenemos las principales irregularidades que podemos llegar a tener: la omisión del IGI, la omisión del IVA, la omisión de contribuciones, la evasión de permisos, el buzón de tareas, falta de declaración, cambio de destino, falta de control de inventarios, falla de los NOM, y la más grave, que sería la piratería en este caso. Otras casuales de la suspensión del padrón ya podría ser una cancelación del RFC, un presente aviso de suspensión del RFC, combinación de cambio de domicilio, de comprobación del ALCC, una serie de aspectos que en los artículos nos puede ir guiando, y que de acuerdo a la suspensión del patrón RGMC 1.3 ya están regidos. Entonces, cuando nosotros violamos alguna de las fracciones, ya sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que ya tienen específicamente su lineamiento, pues vamos a tener una posible sanción. Por ejemplo, la omisión de contribuciones y el CEP por más de 100,000 pesos y representa el 10% del total a pagar, que no esté garantizado. Eso nos hace una posible sanción demasiado fuerte. Algunas causales de embargo precautorio. ¿Por qué se embarga precautoriamente? Eso es del artículo 151. Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporta en los siguientes casos. Cuando las mercancías se introduzcan a territorio nacional por lugar no autorizado, cuando las mercancías extranjeras en tránsito internacional se desvíen de las rutas fiscales, sean transportadas en medios distintos a los autorizados, tratándose de tránsito interno, cuando se trata de mercancías de importación o exportación prohibida, mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias a que se refiere la fracción 2 del artículo 176 de la ley, mercancías sujetas a normas de información comercial. Se omita el pago de cuotas compensatorias cuando no se acredite con la documentación aduanera correspondiente que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en la ley, no se acredite con la documentación aduanera correspondiente para su internación de la franja o región fronteriza al resto del país, no se acredite su legal estancia o tenencia, se trate de un vehículo conducidos por personas no autorizadas,
En el caso de pasajeros procederá por mercancías no declaradas, así como del medio de transporte siempre que se trate de vehículos particular o si se trata de servicio público que esté destinado a uso exclusivo del pasajero o no presente en el servicio normal de la ruta, se detecte mercancía no declarada o excedente en el más del 10% del valor total declarado en la documentación aduanera que ampare las mercancías cuando se introduzcan dentro del recinto fiscal vehículos de carga que transporten mercancías de importación sin el permiso que corresponda. Cuando el nombre o domicilio fiscal del proveedor o importador señalado en el pedimento en la factura sean falsos o existentes, cuando el domicilio fiscal señalado en dichos documentos no se pueda localizar al proveedor o cuando la factura sea falsa. Y por último, cuando el valor declarado en el procedimiento sea inferior al 50% o más del valor de transacción de mercancías idénticas o similares, salvo que haya otorgado la garantía a que se refiere el artículo 86A de la fracción 1 de la ley. Entonces, como puede ver, hay muchos puntos en donde podemos caer en una infracción. Entonces, para que no caigamos en esas infracciones, pues debemos de hacer realizar todos los trámites pertinentes y catalogar toda la mercancía bien para que llegue a su destino en tiempo y forma. También hay embargos precautorios que no se sustituyen por garantía fiscal. Está basado en el artículo 183A. Cuando los contribuyentes no retiren del AGD o del recinto fiscal cancelado en un plazo de 15 días su mercancía, domicilio inexistente, mercancía despachada con RFC que no haya solicitado la operación, mercancía prohibida, mercancía no autorizada en programa IMES, mercancías que extraigan al recinto fiscalizado, mercancías sin pago de contribuciones, se desvíen de sus rutas o tránsitos, no se acredite con documentación legal estancia tenencia de mercancías, no cumplimiento de la RNA, vehículos sin permiso, destino indebido de mercancías, no realizar el retorno de las mercancías importadas temporalmente. Y esta es mi bibliografía. En conclusión, debemos de estar muy bien capacitados para realizar una importación. Aparentemente se ve sencillo, pero no, se deben de conocer todos los artículos y toda la normatividad para hacer una buena importación o por lo menos brindar una asesoría a nuestra empresa con la cual estemos trabajando y realizar un buen trabajo, ya que dependerá de ello de que la mercancía llegue a tiempo y en forma a su destinatario. Entonces, si omitimos alguno de los puntos, puede llegar a atrasar demasiada la mercancía a su destino. Entonces, por su atención, maestra, muchísimas gracias. Nos seguimos viendo y leyendo.